Bueno, en el día de hoy vamos a abordar un tema de filosofía del derecho. El tema se llama la justificación de la sentencia judicial, por quien les habla el estudiante Manuel Sánchez. Desde ya le adelanto que voy a emitir una opinión muy crítica con respecto a la justificación de la sentencia judicial y me voy a dar un permitido de filosofar. Bueno, primeramente vamos a comenzar definiendo la palabra justificación y para ello vamos a ir al origen etimológico de este término y podemos observar que procede de la palabra justification, que puede traducirse como acción y efecto de hacer algo justo. Por lo que justificación es una noción que permite referirse al proceso y el resultado de justificar. Este verbo, por su parte, está vinculado a demostrar una cosa con pruebas, a explicar un accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos o a probar que una persona es inocente de aquello que se le atribuye. Es decir, que nosotros podemos demostrar que tales hechos ocurrieron por diferentes pruebas y de esa manera estamos haciendo una justificación de que ese hecho ocurrió. Bueno, en esta parte vamos a hablar de las técnicas que se requieren en la justificación de una sentencia judicial. Como podemos observar, se requiere de una técnica persuasiva, fundadas en argumentos persuasivos y disuasivos, que torne no solo legítima la decisión alcanzada, sino también razonable y deseable su cumplimiento, tanto por acción o por omisión. Disuadir es inducir, mover a uno con razones a mudar o a desistir de un propósito, en tanto que persuadir es razonar con lo verosímil y con lo opinable. Ya Aristóteles proponía buscar en cualquier situación los medios de persuasión disponibles, o sea, la facultad de conocer en cada caso aquello que es exacto para persuadir o convencer. Perelman ha acentuado que el estudio de las técnicas discursivas tratan de provocar y acrecentar la adhesión de los espíritus a tesis que se presentan para su asentimiento. Y en esta parte es que me voy a permitir agregar de que muchas veces estas sentencias judiciales, o sea, la justificación de estas sentencias judiciales, vienen con un tinte político, con una influencia política del gobierno de turno, que por medio de esas justificaciones intentan persuadir o convencer a la sociedad de que tales hechos ocurrieron o no han ocurrido o que ocurrieron de esta manera, para de esa manera justamente el gobierno poder perpetuarse en el poder o poder conservar su poder y tener una opinión aceptable, digamos, por parte de la sociedad. Bueno, en esta parte vamos a hablar de la valoración de las pruebas que se debe realizar para poder justificar una sentencia y de los efectos que esa sentencia puede causar en la sociedad y de cómo el Poder Ejecutivo también muchas veces influencia en los jueces para que de esa manera los jueces decidan conforme a los intereses políticos. Y vamos a comenzar primeramente diciendo que el juez, a fin de declarar el derecho y que éste sea aceptado, necesita convencerse de que ese derecho existe en abstracto y objetivamente, y que corresponde su aplicación al caso particular que le fuera planteado. Necesita asimismo la convicción de que esos hechos han existido históricamente y para lograrlo realiza un conjunto de actividades intelectuales a cuya formación ayudan las partes del proceso, las cuales justifican la verdad de sus respectivas afirmaciones mediante las pruebas producidas. Es entonces que el juez alcanza esa convicción mediante la apreciación de las pruebas y mediante esta apreciación
el juez justifica su sentencia, permitiendo a su vez su control por las partes y por el tribunal de alzada. Es más, en el caso particular de la sentencia de los jueces, uno podría decir que las razones que se dan a su favor se encaminan a conseguir que lo fallado resulte convincente o correcto, no únicamente a los ojos del juez, sino convincente o correcto, o cuando menos plausible, al examen de las partes, de sus abogados, del Tribunal Superior, que pueda conocer de la decisión por vía de algún recurso, e incluso de la comunidad de operadores jurídicos y aún del público, sobre todo cuando se trata de decisiones con efectos o al menos impacto social importantes. En otras palabras, el fallo debe resultar aceptable no solo para quien lo da el juez y para quienes afecta a las partes, sino para cualquier analista interesado en él. Pero las decisiones de los jueces son más políticas que la que toman los legisladores en el Congreso, y no siempre las razones que se declaran son adecuadas a los hechos y el derecho. En la justificación de decisiones judiciales pueden y aún deben aplicarse a veces ciertos principios morales. Los jueces deciden a cada instante, es decir, cada vez que adoptan alguna resolución concerniente al caso o asunto del cual conocen, deciden sobre la vida, la libertad, el honor, la propiedad y los derechos de las personas. Por eso es que siempre digo a mis compañeros de esta facultad de Derecho que se preparen para decir, porque lo estarán haciendo a cada rato y constantemente, y que por lo mismo se preparen para justificar sus decisiones, en especial tratándose de la sentencia y no meramente para imponerlas o para explicarlas, y que sobre todo cuando lo hagan que no se dejen influenciar por los poderes políticos. Entonces, muchas veces el poder ejecutivo, cuando los jueces van a tomar una decisión que puede tener un impacto social importante o que puede causar efectos importantes en la sociedad, y que estos efectos podría llegar a jugarle en contra o a tener algún tipo de injerencia en el gobierno de turno o en el poder ejecutivo, en general es que intervienen estos poderes políticos o el poder ejecutivo o el gobierno de turno, intervienen en las decisiones judiciales, en estas justificaciones que los jueces deben hacer. Es que estos poderes intervienen de diferentes maneras, podemos decir mediante una declaración televisiva, mediante un mensaje de texto, mediante un mensaje de WhatsApp, mediante un mail, mediante una publicación de diferente manera, una declaración en algún medio televisivo o en algún diario, de diferentes maneras, o personalmente. Los poderes políticos es que inciden en la vida, en las personas, en las decisiones de los jueces, cuando estos deben tomar una decisión importante, cuando estos deben justificar una sentencia que pueda llegar a tener al menos un impacto social en la sociedad, que pueda llegar a ser perjudicial para los intereses del gobierno de turno o del poder político. Y es por ello que quiero agregar que en las decisiones judiciales pueden y aún deben aplicarse a verse ciertos principios morales. Es que los jueces pueden y deben aplicar en sus sentencias judiciales a veces ciertos principios morales, mantenerse con su ética, con sus principios morales, para no dejarse influenciar por estos poderes políticos, y de esta manera realmente dar decisiones correctas y justas de acuerdo a la verdad objetiva de los hechos,
sin temor a perder su puesto de trabajo por amenazas de juicios políticos o de lo que pueda llegar a ser perjudicial para él por la decisión adoptada. Bueno, en esta parte vamos a hablar de cómo es que debe ser el pronunciamiento judicial. Este debe ser una decisión sustancialmente prudente. En este caso, el hombre prudente es en general el que sabe deliberar bien. Como enseña Aristóteles, nadie delibera sobre las cosas que no pueden ser distintas de como son, ni sobre las cosas que el hombre no puede hacer. Por lo tanto, en el proceso de interpretación judicial de normas y conductas jurídicas y consiguientes valoraciones, es imprescindible el conocimiento de lo necesario y de lo contingente con referencia al caso concreto, teniendo en cuenta los elementos que puedan suministrar la filosofía y la ciencia del derecho y el arte o técnica procesal, pero que solo plasma la deliberación del juez. Y de esta manera el resultado de la interpretación judicial va a albergar un saber jus filosófico, científico, jurídico y logrará ser prudencial y retórica, tratando de esta manera que las decisiones de la justicia sean aceptables. Vale agregar que esta interpretación debe ser previsora con referencia al caso concreto y a los efectos que puedan tener respecto a la sociedad. Las decisiones judiciales muchas veces buscan el bien o la conveniencia del gobierno de turno y no la verdad o el bien de la sociedad. Busca lograr adhesión antes que un conocimiento exacto de la realidad pretérita enjuiciada, ya que en su intento por reconstruirla o reproducirla se sirve de pruebas como la testimonial, de cuya objetividad no puede estar absolutamente seguro. Muchas veces los jueces, al momento de tener que justificar su sentencia, no buscan realmente la verdad objetiva de los hechos, sino lo único que buscan es la manera de cómo justificar una sentencia para que ésta sea aceptada por la sociedad y conforme a los intereses de los poderes políticos o del gobierno de turno, y de esta manera se deja esa prudencia que debe tener el juez de deliberar bien, correctamente, conforme a la verdad objetiva de los hechos, a los elementos que le brinda la filosofía, la ciencia del derecho o el arte o técnica procesal, para poder hacer una buena deliberación. Por otra parte, tampoco el juez puede hacer una deliberación conforme a la verdad objetiva de los hechos, ya que muchas veces por las pruebas que le son proveídas de las partes no tiene la certeza realmente de que esas pruebas sean totalmente objetivas para poder hacer una buena descripción de la realidad de los hechos. Y de esta manera es que el juez también muchas veces lo único que busca es tratar de justificar una sentencia sin importar si realmente esa sentencia va a ser justa. Simplemente muchas veces lo único que intenta es hacer una sentencia aceptable solamente para las partes y conforme a los intereses del gobierno de turno.